En la construcción existen múltiples materiales con los cuales se puede concebir una estructura. Entre ellos están el concreto, los mampuestos y el acero. Claramente, la construcción entre estos difiere debido al manejo de los materiales y las condiciones bajo las cuales se utilizan. En el ejercicio 1 se hizo el registro del proceso constructivo de una estructura en concreto. Como continuación al acercamiento a los sistemas de construcción, se hará la descripción de la construcción de una unidad de mampostería y una de tubulares en acero con una fachada flotante en vidrio. La mampostería confinada consiste en un proceso mediante el cual se disponen bloques de un mampuesto para construir muros, que después serán confinados por medio de vigas y columnas en concreto reforzado. Además de estos elementos, se utilizan columnetas que brindan una mayor estabilidad cuando existen muros de grandes distancias o en muros con vanos para puertas y ventanas. Proceso constructivo. Una vez finalizada la construcción de la estructura en concreto, procedimos a construir la unidad de mampostería confinada. Para iniciar este proceso fue necesario nivelar el segundo entrepiso de la estructura en concreto. Este procedimiento es necesario para que las vigas queden a ras y la edificación se desarrolle de manera continua y precisa. Para este caso se aplicó la mezcla de pegacore en exceso y se alineó con palustre. Después se colocó nylon como guía para levantar los muros. En una obra real es necesario utilizar ladrillos maestros que sirvan como guía para disponer los bloques en cada muro. Paso siguiente fue colocar la primera hilada de bloques con mezcla sobre la cual se fueron colocando otras hasta alcanzar la altura necesaria. En la construcción es necesario colocar cada bloque por separado para asegurar un alineamiento adecuado y lograr que cada junta quede del tamaño esperado. Este proceso se hizo de la misma manera para cada uno de los muros, dejando en uno de ellos los vanos correspondientes a puerta y ventana. Una vez terminados los muros de mampostería, continuamos con la construcción de columnas de confinamiento. En principio, se construyeron los refuerzos a partir de los pelos de la estructura anterior. Para el refuerzo de la columneta fue necesario utilizar alfileres de manera que el refuerzo de las vigas existentes y el refuerzo de la columneta funcionaran como un mismo sistema. Una vez se colocaron todos los refuerzos, fueron dispuestas las formaletas y se fundieron las columnas. Al fraguar las mismas, se retiraron las formaletas y fueron dispuestas las de las vigas de confinamiento más los refuerzos. Se fundieron las vigas y se esperó hasta que fraguaran, donde se retiraron las formaletas. De esta forma, concluyó el proceso de mampostería confinada. Un material utilizado frecuentemente en la construcción de estructuras es el acero, debido a sus propiedades para la resistencia y soporte de cargas. Este se puede encontrar de múltiples formas, ya sea a manera de láminas, cables, piezas, uniones, entre otros. Una de las formas constructivas predominantes se realiza por medio de perfiles tubulares en acero, la cual se trabajó para este ejercicio. Unión con la estructura en concreto reforzado. Para el diseño de este sistema fue importante tener en cuenta que sería construido sobre concreto reforzado. Por ello, se hizo necesario desarrollar una forma para conectar ambos materiales, para no sobrepasar las tensiones admisibles y permitir la distribución uniforme de cargas verticales hasta los cimientos de la primera estructura. Para ello, se pensó en una base de concreto sobre la cual se hiciera dicha unión. Para desarrollar la unión entre ambos materiales se tuvieron en cuenta dos conexiones de las más utilizadas en la construcción: una conexión rígida y la conexión articulada. La conexión rígida es aquella donde se conserva el ángulo de los ejes entre las estructuras de acero que se están conectando. La conexión articulada es aquella que permite una rotación entre los elementos conectados. Con base en esto se diseñó un sistema de conexión rígida y aislada, ya que es un sistema que provee una mayor resistencia desde la base de la estructura al no permitir rotación, teniendo en cuenta que hay un cambio en la transición por variación de materiales. También es un sistema que mantiene la verticalidad y la uniformidad en la transición de cargas, cosa que en el articulado varía por la rotación. Empates y uniones entre elementos. Las soluciones usadas comúnmente proponen la unión de los elementos por medio de conexiones pernadas, directamente a la estructura o por medio de platinas, uniones articuladas o uniones soldadas, cada una de ellas aplicada según la complejidad de la unión y las exigencias del diseño. Para resolver las uniones de la estructura propuesta para este ejercicio, decidimos utilizar dos tipos de unión.
Por un lado, conexiones pernadas por medio de platinas entre los elementos verticales y horizontales de la superestructura, y por otro, uniones soldadas para los elementos verticales no portantes que permiten instalar la fachada flotante en vidrio. Las uniones pernadas se realizan por pernos de tipo Hegseth, dada su resistencia a esfuerzos de tensión y la facilidad para realizar su instalación. Estos pernos no necesitan ser pretensionados, reduciendo el tiempo en obra y agilizando la construcción. Descartamos la implementación de uniones soldadas para los elementos de la superestructura, pues un sistema de conexiones de este tipo tienden a representar un gasto mayor en la obra, dado que las uniones soldadas requieren una inversión mayor en mano de obra de fábrica para garantizar la calidad de la unión y garantizar un adecuado comportamiento estructural. Resolución de cubierta. La cubierta planteada se desarrolló a un agua con el propósito de tener control del agua lluvia. Para esta se empleó un sistema modular de policarbonato celular con protección UV formado por 15 paneles de 1.35 por 1 metro y 20 milímetros de espesor apoyados sobre 4 correas de madera de 0.1 por 0.1 metros y vigas de acero tubulares de 0.1 metros de diámetro. Este sistema se escogió por tener aislamiento térmico, acústico, protección contra los rayos UV y granizo. Además, es autoportante, se comporta de manera óptima frente al fuego y su instalación es fácil y económica. Reflexiones. La simulación de estos sistemas constructivos fue de gran aporte para el aprendizaje, asimilación y comprensión de los procesos que requiere cada uno. En principio, vimos la importancia de estudiar las normas de construcción para mampostería confinada, ya que es necesaria una rigurosa aplicación de las mismas para una ejecución segura de las obras, para que éstas no sufran daños por el hecho de ignorar un procedimiento. Siendo esta una de las maneras más populares de construir en Colombia desde hace bastantes años, es útil conocerla y entender cómo se desarrolla, qué ventajas y qué desventajas tiene. Por otro lado, comprendimos varios aspectos sobre la construcción en acero. Vimos que al trabajar con diferentes materiales es importante plantear las opciones y escoger formas que permitan una estructura que funcione y sea resistente al movimiento. Siendo un sistema con elementos prefabricados, también fue necesario estudiar ensambles y cuáles son los propicios para el sistema propuesto. Esto también aplicó para la fachada en vidrio y la cubierta. Finalmente, el desarrollo del cubo de construcción funcionó como una manera preliminar para conocer las formas de construir con diferentes materiales. Mediante el mismo se aprendieron varias técnicas que cada uno requiere y el debido desarrollo a seguir para construir y estimar cantidades necesarias para su ejecución.